y para hablar de esta que para mí resulta una advertencia de Anabel Hernández, voy precisamente con nuestra amiga Anabel Hernández. Anabel, te saludo con mucho gusto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Vicente? Buenas tardes a ti al auditorio. Un gusto Oye, saludarte. Anabel, pues esto de la ley Cienfuegos y la venganza de García Luna contra la DEA, lo que publicas, me brinca como una advertencia. ¿Es una advertencia ante lo que tú ves a la distancia? Bueno, más que una advertencia, es un hecho, Vicente. Y escribí esta columna, esta colaboración, en el marco, en el contexto de las investigaciones que he estado realizando, luego de que Salvador Cienfuegos fue liberado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de estas gestiones que hizo ante su amigo Donald Trump. Y luego que, como después ocurrió, cuando Salvador Cienfuegos llegó a México, pues fue liberado y fue mandado a dormir a su casa, donde se encuentra hasta el día de hoy, tranquilo y sin ninguna investigación incómoda por parte de la Fiscalía General de la República ni de ninguna otra institución en México. Tú recordarás aquella plática, larga plática que tuvimos sobre lo que significaba, sobre los riesgos que implicaba que Salvador Cienfuegos hubiera estado así, impune, hubiera podido regresar tan tranquilo y tratado como gran señor. Y yo lo que te había comentado es que esto era evidentemente un indicador de una cosa muy grave que estaba ya sucediendo dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo te estaba diciendo, y recuerdo que bueno, al auditorio tal vez le habrá parecido excesivo en aquel momento, que yo dijera que les estaba firmando un cheque en blanco a este grupo criminal y otros al haber permitido que Salvador Cienfuegos quedara impune de los delitos que había cometido en contra de los americanos y de los estadounidenses y por supuesto al mismo tiempo de los mexicanos, porque si es verdad que él estuvo traficando drogas y protegiendo a los carteles, al cártel H2, cuando era secretario de Defensa Nacional, evidentemente, pues también cometió un crimen aquí en México. Bueno, recordarás todo esto que platicamos. Ahora nos encontramos en la antesala de eso que yo te había comentado podía suceder, y es darle un cheque en blanco a los criminales en México. Comenzó con el tema de Cienfuegos y ahora está continuando de manera, pues parece sin retorno, si de verdad la Cámara de Diputados piensa aprobar, confirmar los cambios a la ley, a la ley de seguridad nacional y a la ley del Banco de México. Bueno, a través de estas dos iniciativas presentadas por el presidente y su partido político Morena en el Senado la semana pasada, que fueron votadas así, ipso facto, en vía express, sin ningún debate serio, profundo sobre esto, bueno, significaría prácticamente la puerta abierta a una invitación, por favor muchachos vengan para acá, ¿no? A cualquier tipo de organización criminal en el mundo. Por un lado, México estaría terminando a través de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional con esta relación tortuosa, puede ser polémica y podemos discutir de eso todo el tiempo que quieras. En alguna ocasión nosotros platicamos desde allá, desde los tiempos de Chicago, cómo era perverso que el gobierno americano en ocasiones también jugara al ajedrez en nuestro territorio y que influyera para que algunos narcotraficantes se fortalecieran y otros cayeran. Lo hemos platicado, sin duda alguna, el gobierno americano y sus agencias no son ángeles, no son santos de mi devoción, pero sin duda otra, por otro lado, en el momento en que a través de esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional se le va a impedir a la agencia de la DEA y a cualquier otra agencia internacional hacer cualquier tipo de investigación en México, allegarse a través de diferentes métodos de investigación, de información sobre quiénes están traficando, qué funcionarios públicos están traficando. Bueno, eso significaría realmente un desastre para México.
porque, y déjate doy el dato, porque es un dato corroborado, es un dato que publica el periódico El Economista este año. En los últimos 20 años, 1,313 narcotraficantes han sido extraditados a Estados Unidos. Entre ellos, los más importantes y sanguinarios, Vicente. Estamos hablando de Osorio Cárdenas Guillén, estamos hablando del propio Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, estamos hablando de Alfredo Beltrán Leiva, estamos hablando de una serie, el propio hijo de Nemesio Ceguera, el Menchito, que acaba de ser extraditado a Estados Unidos. Tan solo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le ha entregado al gobierno de Estados Unidos 89 narcotraficantes. 89 narcotraficantes que, de no haber sido por las investigaciones del gobierno de Estados Unidos, hoy estarían impunes y campantes en México. Porque, como lo hemos platicado durante muchas ocasiones, el sistema judicial, el sistema mexicano en materia de justicia es totalmente colapsado. Platicamos que entre el 96-98% de todos los crímenes, no solo del narcotráfico, de todos los crímenes en general, son impunes en México. Bueno, pues si no fuera por la tarea de estas agencias, estos narcotraficantes, gente como Genaro García Luna, gente como el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, gente como el exfiscal Edgar Beita de Nayarit, y muchos otros estarían absolutamente impunes, enriqueciéndose y cometiendo más crímenes. A través de esta ley que se está a punto de corroborar en la Cámara de Diputados, bueno, pues está diciendo a los criminales, aquí ya no va a estar la DEA, no va a estar ninguna agencia internacional, ustedes saben, muchachos, que nosotros somos muy ineptos, vengan acá, por favor. Es realmente un llamado, una zona franca, un llamado al crimen que de por sí campea en México, pues ahora de una mucho mayor manera, si se confirma el cambio de esta ley, de estas reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que además, debo decir, que el presidente y su canciller no nos engañen, porque esto se puede saber, se puede investigar. No es una ley que defienda la soberanía de México. Es una ley realizada ex profeso, impulsada ex profeso, a raíz del tema de Cienfuegos. Tan no es un tema de soberanía que, repito, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha extraditado en su gobierno a más de 89 narcotraficantes. Muchos de ellos fueron detenidos en este gobierno de Andrés Manuel. ¿Sabes por qué fueron detenidos, Vicente? ¿Por qué? Por petición de órdenes de extradición. ¿Sabes cuántos de ellos tenían averiguaciones previas en México? Ni siquiera el 20%. Ni siquiera el 20%. Esas detenciones se dieron porque algún juez en algún lugar de Estados Unidos le pidió a México: detén a estas personas con fines de extradición. ¿Por qué un juez americano pudo haber emitido una orden de aprehensión? Porque hubo alguna agencia que le proporcionó elementos de prueba al juez para poder haber emitido esa orden de aprehensión. Sin esa solicitud de orden de aprehensión, estos narcotraficantes, incluyendo el que decía el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que era muy peligroso, incluyendo el Menchito, el hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que el gobierno de Enrique Peña Nieto lo detuvo, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo entrega sin que tenga siquiera una orden, una averiguación previa en México. De eso habla la impunidad que existe en México. Y por desgracia, y es una desgracia y una vergüenza, que tengan que ser agencias internacionales las que tengan que hacer el trabajo de justicia. Sí, es una desgracia, pero al menos hay eso. Anabel, leo lo que escribes. Dices: en la práctica, lo que defiende la reforma a la Ley de Seguridad Nacional es la soberanía de la impunidad. Le llaman la Ley Cienfuegos, y esto es lo que a mí me genera mucho ruido.
y creo que hay que plantearse cuantas veces sea necesario al mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice: los artífices de la ley Cienfuegos son gente vinculada a Genaro García Luna. No es casual. Como lo he señalado en otras colaboraciones, Cienfuegos, García Luna y otros exmandos policíacos como Luis Cárdenas Palomino forman parte del mismo grupo político, policías, militares y empresarios vinculados al crimen organizado que conforman una cofradía y que tiene presencia activa en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de la inserción de sus más allegados en la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Defensa Nacional y diversas secretarías de seguridad pública locales de México. ¿Está entonces contaminado el aparato por gente de esta cofradía? Es porque en algún momento hablabas de tapones en la Fiscalía General de la República, ahora hablas de gente insertada, si me permiten la expresión, en la Guardia Nacional, en la Fiscalía, en la Sedena y en diversas secretarías de seguridad pública locales de México, Anabel. Vicente, yo soy una periodista de investigación. No me gusta especular. Cuando yo digo una cosa, es porque tengo la información concreta sobre esto. Y efectivamente es así. Déjate platico el origen de esta ley para reformar, esta propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, donde se impiden las incómodas investigaciones de cualquier institución internacional, para que pues, los narcos y los corruptos puedan trabajar más tranquilamente en México, porque ya saben que en México siempre se pueden arreglar con el procurador en turno, con el Ministerio Público, con el fiscal, con los jueces, pero pues es más difícil negociar con las justicias de otros países. Bueno, la historia de esta ley, esta propuesta existe desde el año pasado, porque había este grupo corrupto que está penetrado en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, que quería de una vez y para siempre expulsar todas estas agencias para evitar que la DEA, el FBI, la CIA y muchas otras agencias internacionales, porque no son las únicas que trabajan en México, hagan investigaciones incómodas. Y así los pederastas, los traficantes de niños y mujeres, los traficantes de órganos, los traficantes de drogas, los terroristas, los delincuentes de cuello blanco, los corruptos de otras naciones que vienen y se refugian en México, pues puedan estar a salvo, porque esa realmente será la consecuencia inmediata de la aplicación de una reforma de este tamaño, porque si dijéramos que el sistema de justicia funciona, diríamos, no hay problema, que se vayan estas agencias porque nosotros somos capaces de hacer que se cumpla la ley. El señor Cienfuegos sigue en su casa, nada más para recordar este punto. Bueno, esta ley fue propuesta desde el año pasado y era tan absurda, tan aberrante, y en aquel momento era tan tirante la relación entre Donald Trump y Donald Trump y el gobierno de México. Recordemos que es cuando Donald Trump estaba diciendo que los mexicanos van a pagar el muro, etcétera, etcétera. Y era tan absurdo, era una dinamita en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y la ley, la propuesta de reforma la dejaron ahí abandonada, tirada, era absurda, era incoherente, no era una manera realmente eficaz de defender la llamada soberanía de México. Bueno, pues después del tema de Cienfuegos, y una vez que el presidente de la República, a través de las gestiones que hizo, logró su repatriación y su liberación y que quedara ahí sin ninguna molestia, el grupo al que pertenece Cienfuegos, ligado, compadre, cómplice de la misma cofradía, compañeros de cofradía, de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, insiste ahora en esta oportunidad de revivir esa propuesta de reforma y convencen al presidente de la República, y es ahí donde yo creo que tendrá que haber ya un largo debate sobre esto. ¿Cómo es posible que Andrés Manuel López Obrador esté simultáneamente permitiendo la reforma a la seguridad nacional y la reforma al Banco de México, realmente generando un clima de puertas abiertas para el crimen organizado? Y bueno, ese es otro debate que después podemos tener, pero el punto es que este grupo logra, presionando al presidente, presionándolo mucho, debo decir,
a través del secretario de Defensa Nacional y bueno, ahora se hace esta propuesta de ley y justamente quien hace la propuesta de ley es un señor que se llama Julio César Sánchez Amaya, quien desde 2019, desde enero de 2019, ocupa el cargo de director de Asuntos Especiales en la Subsecretaría para América del Norte, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta persona es incondicional, dicen que incluso fue jardinero literalmente le podaba el pasto, a Joel Ortega, quien fue un secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México del 2004 al 2008 y después fue titular del Metro en el gobierno de Mancera y bueno, a su vez Joel Ortega, y esta información la obtuve directamente de funcionarios actuales, es socio, amigo, compadre, muy amigo de Genaro García Luna. Es decir, la ley Cienfuegos, esta propuesta de sacar a las agencias americanas para que no incomoden, las americanas y todas las demás, para que no incomoden a los criminales en México, bueno, pues justamente emitida por un grupo que tiene serios problemas con la justicia en Estados Unidos, justamente por eso, por ser acusados de criminales. Fíjate, Anabel, digo, tú ya estás bastante grandecita, te lo digo como amigos, para que te defiendas sola, pero estoy leyendo muchas críticas a lo que estás compartiendo en nuestros chats en vivo, y yo solamente, no para defender a Anabel, sino para defender su trabajo, les quiero decir que el propio Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, está pidiendo un amplio debate sobre esta reforma al Banco de México, porque podría, de acuerdo a muchos, resultar una puerta abierta para el crimen organizado. Lo que quiero decir, Anabel, es que no es solamente la periodista de investigación, sino son funcionarios como Santiago Nieto de ese nivel los que piden un amplio debate a una de las dos reformas a las que tú te estás refiriendo en el artículo que publicaste en Deutsche Welle. A ver, Vicente, yo creo que entiendo el estupor y lo respeto, por supuesto, y imagínate, si no, uno debe respetar la opinión de los ciudadanos. Por supuesto, cada uno podrá hacerse su opinión. Tal vez la diferencia entre la opinión de algunos y la mía es que la mía es informada. Yo he estado investigando profundamente, realmente muy, muy en serio, después de este tema de Cienfuegos. Recordarás que nos preguntamos, ¿qué pasó? Hay que investigar qué pasó, porque esto está muy raro, recordarás. Bueno, pues justamente a esa tarea me he dado. Y en este contexto de investigando lo que pasa con Cienfuegos, ocurre esta reforma, esta propuesta, la reviven, era letra muerta, la reviven, y simultáneamente proponen la legalización, porque al final de cuentas, lo que pasa es que esta reforma a la ley Banjico es muy compleja, pareciera, nos la plantean en una serie de palabras técnicas que pues uno dirá, lo único entendible es esta propaganda de que es para ayudar a los mexicanos paisanos que traen sus dólares en la maleta, ¿no? Que no los pudieron depositar o cambiar o mandar a través del sistema financiero de Estados Unidos, la traen en la maleta y tienen derecho, ¿cómo de que no?, a ir a cambiarla. Si se plantea así, uno dirá, claro, pues por supuesto, debería de ser así, qué bueno, porque qué difícil es cambiar unos dolaritos, ¿no? Cuando uno viene de Estados Unidos a ver a la familia, etcétera, etcétera. Pero eso no es así. Esos dolaritos de los migrantes representan solo el 1%, más o menos, de todo el cash en dólares que circula en México. El otro 99%, ¿de dónde viene? Pues no será de los ahorros de los senadores o de los diputados. Mucho de ese dinero, tú lo sabes, Vicente, lo hemos platicado muchas veces y tú mismo lo viste y lo viviste de una u otra manera ahí en Chicago, una zona realmente muy conflictiva en materia de tráfico de drogas y de venta de drogas. ¿Cómo se pagan las drogas en Estados Unidos? En cash. En efectivo. No te hacen una transferencia bancaria, te lo pagan en cash. ¿Cómo recibía el Mayo? Y lo sé a través del diario de su hijo y lo sé a través de diferentes testimonios de narcotraficantes. ¿Cómo reciben el dinero? Algunas veces sí lo reciben a través de transacciones bancarias, pero otras veces
son en cash. No hacen las famosas caletas, entierran el dinero ahí, pues porque no tienen dónde cambiarlo. No tienen dónde cambiarlo porque el sistema financiero mexicano está diseñado de tal modo de que uno no puede cambiar todos los dólares que uno quiera. Hay un tope y uno tiene que presentar en un banco, no puedes cambiar más de cierta cantidad de dólares, tienes que presentar tu pasaporte o tu IFE y tiene que quedar registrado. Si tú quieres ir a cambiar $10,000, inmediatamente te notifican oficinas como el Santiago Nieto y dicen, hey, aquí hay una persona que está queriendo cambiar $10,000 en efectivo. ¿Y de dónde los trajo? ¿Y cómo? ¿Y de dónde vienen? Bueno, lo que está haciendo esta ley es, venga todo el cash, todos los dólares que no tomen los bancos, vengan acá al Banco Central de México, que es ahí donde están donde se concentra todos nuestros dineros como país, como nación, donde están las reservas. Es contaminar, hay un gran riesgo de contaminar con todo ese cash. Y discúlpame, porque la gente tal vez no lo entienda. Mucho de este cash no solo viene de venta de drogas, viene de la pornografía infantil, de la explotación sexual, de la esclavitud laboral, del robo de hidrocarburos, de una serie de crímenes, de secuestros, de extorsiones. De eso viene mucho de ese cash, que ahora estamos pensando que está muy bien, que se legitime, pues van a llegar las mafias, la mafia, hey, yo también me voy a México, porque ahí puedo cambiar mis dolaritos, ¿no? O hasta mis euros tal vez, ¿no? De lo que vendo de drogas en Europa, lo puedo ir. Yo he estado hablando con una serie de jueces y de procuradores en Europa, preguntando que cómo ven esta situación y dicen que definitivamente tanto una cosa como la otra es realmente preocupante, porque si bien es cierto, en el mundo entero la presencia de las agencias, particularmente las americanas, es incómoda, saben que son necesarias, saben que de una u otra manera debe de haber un trabajo de estas agencias porque tienen una serie de informaciones en Estados Unidos, etcétera, etcétera, y lo que para lidiar con estas agencias no es que te cierras la puerta y te vas o me compartes toda tu información. De acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional, si hubiera funcionado esta ley en los tiempos de Genaro García Luna, la gente de la DEA que lo estaba investigando por narcotráfico le hubiera tenido que hacer llegar la información. Hemos descubierto que es un narcotraficante. Estos son nuestros informantes y estas son las pruebas. ¿Genaro García Luna estaría en la prisión? Pues no estuvo en la prisión en México. No estaría, estaría libre, incampante, disfrutando de sus mansiones en Miami. Entonces estamos hablando realmente de una situación muy preocupante, donde realmente pone a nuestro país en un mayor riesgo, porque algunas personas tal vez estén pensando, pues bueno, pues al menos el dinero del crimen, al menos que algo mueva esta economía. El precio que se paga por dejar que el crimen salpique dinero es que termine salpicando sangre, como lo hemos vivido en los últimos 20 años. Anabel, sé que tienes otros compromisos, nada más dime si tienes algunos minutos o le paramos aquí porque hay algunas cosas importantes que podríamos conversar. Yo tengo unos 10 minutos más si te parece bien, sí, con gusto. Muy bien, Anabel. Anabel, a ver, si esta ley Cienfuegos, esta ley para limitar, yo he mencionado que en pos de la soberanía nacional, por lo que sabemos que hacen a sus anchas estos agentes de extranjeros en México, si no se logra cristalizar, ¿cómo delimitar lo que hacen esos agentes en nuestro país? Porque no pueden andar como Juan por su casa. Si bien es cierto, dices tú, no se puede aprobar esta ley Cienfuegos porque va en contra de los intereses de la lucha contra el crimen organizado, de las propias autoridades, pues entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que estamos ante dos dinámicas. Yo pienso que, en primer lugar, la mejor manera de contrarrestar y hacer un contrapeso a estas agencias, más que con esta ley Cienfuegos, es que el gobierno haga su trabajo. En vez de entregarles a estos 1,300
13 narcotraficantes, el gobierno de México ha debido hacer investigaciones a cada uno de ellos, averiguaciones previas, órdenes de aprehensión y decirle, miren gringos, ustedes los quieren, pero yo primero los enjuicio acá, que cumplan sus condenas de 20, 30 años y después con mucho gusto te lo mando. No ha sido así, porque el sistema de justicia, de las fiscalías, tanto la federal como las locales, no funcionan. La semana pasada estuve haciendo una revisión de una serie de datos que hay ahí en el INEGI. Y el INEGI señala que la gran mayoría de actos de corrupción que ocurren en México es cuando un ciudadano o está ante una autoridad policíaca, militar, etcétera, etcétera, o está ante un ministerio público. Estas dos autoridades, estas dos entidades, estas dos figuras judiciales en el sistema político mexicano deberían ser los que tendrían que hacer este trabajo contra los 1,313. Si estamos hablando que el propio INEGI está diciendo que la corrupción en México se ha duplicado del 2017 al 2019, ya en los tiempos de la 4T, la corrupción sigue creciendo y que los principales puntos nodales donde ocurre esa corrupción, donde viene la extorsión, donde se le pide al ciudadano cáete con un dinero, es cuando están en contacto con una persona responsable de la seguridad pública o una persona responsable de impartir justicia. ¿Cuál es nuestro futuro? Entonces, la mejor manera de hacer contrapeso a estas agencias, todas, es hacer nuestro trabajo como mexicanos, que el gobierno haga su trabajo. ¿Por qué el gobierno? ¿Por qué la Fiscalía General de la República? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas notas sacan unos y otros militares y la Secretaría de Seguridad Pública, ¿cómo se llama?, de la Ciudad de México y la federal, de el Cártel Jalisco Nueva Generación, son los más malos de todos y son los más poderosos y son los más terribles y tienen... ¿Por qué al Menchito, en vez de abrir una carpeta de investigación y una averiguación previa, lo entregan a los gringos? ¿Por qué? Porque no funciona. La única manera realmente de contrarrestar e incluso hacer contrainteligencia, ¿por qué no investigan también a las agencias americanas? Eso sería genial, que los investiguen. En vez de sacarlos, investíguenlos. De esa manera, solo a través de un sistema de justicia pronto, expedito y limpio, puede haber realmente un contrapeso. Deja tú con las agencias internacionales, contra el crimen, que al final de cuentas es el principal problema. El principal problema no son los gringos aquí. El principal problema son estos narcos que no somos capaces de enjuiciar nosotros. Donde el 70% de los narcotraficantes más importantes capturados en los últimos 20 años es gracias a los gringos, nos guste o no. Y es terrible, y es dramático, y es vergonzoso. Pero es así. Si no fuera por eso, México hoy estaría pues ya en cenizas, deja tú en llamas, estaría en cenizas. Anabel, a los expresidentes algunos pensamos que les llegaron al precio. Al presidente Andrés Manuel López Obrador le están torciendo el brazo, le están pasando factura con presiones en su lucha contra la corrupción. Mira, Vicente, solo diré una frase, porque es una frase que pude reportear. Y no es para justificar al presidente, me parece que él tiene muchas cosas que explicar. Y me parece que nos tienes que explicar por qué justamente, por un lado, abre la puerta al capital mafioso y por otro lado, al mismo tiempo, saca a cualquier observador internacional, a cualquier agencia internacional que quiera investigar. ¿No te parece sospechoso? Por un lado, pero no los está corriendo, ¿no? Venga todo el dinero, no importa de dónde. Y por otro lado, váyanse todos los agentes extranjeros, no miren lo que está pasando. ¿No te parece extraño? Pero Anabel, no los está corriendo, no los está sacando, tiempo, ¿no? Las dos iniciativas, honestamente, ¿a nadie esto le huele mal? Pero Anabel, no los está corriendo, ¿no? ¿Es casualidad? ¿Es un volado? Planteemos las dos iniciativas justo en el momento donde tú sabes el famoso puente Guadalupe Reyes
donde la gente ya de por sí está muy ocupada tratando de sobrevivir económica y físicamente al tema del COVID, donde ya a partir del día 12, pues la gente ya está, sabemos, en fiesta, está resolviendo temas de vacaciones, preparativos de Navidad, sabemos cómo es este ambiente en México en esta época. Y justamente dar el madruguete, el albazo con estas leyes, a mí me parece realmente una cosa extraña. Me parece que el presidente tiene que explicarnos. Lo que yo puedo decir hoy al auditorio es que al menos, en el tema de la liberación de Cienfuegos, sí hubo una presión. Y fue una presión de Crescencio Sandoval, el secretario de Defensa Nacional, que cuando Cienfuegos fue detenido y después de que Andrés Manuel, y tú espero que hayas hecho escuchar de nuevo al auditorio lo que dijo el presidente justo un día después, que dijo que incluso iba a haber una limpia en el gobierno de cualquier persona que perteneciera al círculo de Cienfuegos. Está ahí el video, está ahí en las mañaneras. No estoy aquí sacando de contexto nada. Eso fue lo que dijo. Solo que para haberlo dicho, hubiera tenido, para cumplir lo que dijo, hubiera tenido que despedir al propio Crescencio Sandoval, porque Crescencio Sandoval fue un hombre muy cercano a Cienfuegos en la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio pasado. Fue uno de los responsables del Estado Mayor, que es una de las partes de inteligencia, es una parte operativa, una parte medular en la tarea que hace el ejército mexicano dentro de la Secretaría de Defensa Nacional. Y bueno, pues justamente Crescencio Sandoval, quien después de estas manifestaciones del presidente, pues lo llama y lo ve y le manda un mensaje y le dice, pues, estoy perdiendo el control del ejército. Me parece que esa frase fue la que muy probablemente haya movido al presidente de tomar esta decisión. Lo que no se puede explicar es qué lo está haciendo ahora, avalar, impulsar esta ley Cienfuegos y la ley los cambios a la ley de Banxico que permite la entrada, pone en alto riesgo al país, permitiendo prácticamente la entrada de dinero ilegal, prometiéndoles la legalización, porque en el momento que Banxico, que el Banco de México compre esos dólares y los cambie por pesos, pues ya les lavó el dinero en un instante. Cuando esos capitales vayan a Panamá, no, a mí me los cambió el Banco de México, mire, aquí viene mi papelito, mi dinero está limpio porque ya me lo cambió el Banco de México. Eso es lo que va a suceder. Anabel, para cerrar, Felipe Calderón, pareciera que hay una campañita para hacerlo víctima de la persecución de la Cuarta Transformación del propio Andrés Manuel López Obrador. Tú sabes, me conoces y yo soy muy mal pensado y no creo en coincidencias. Hoy, Carlos Loret de Mola, en su columna del Universal, dice que la Fiscalía General de la República cabildea una orden de aprehensión con el Poder Judicial contra Felipe Calderón. Cabildea, imagínate tú. Y por su parte, Raimundo Rivapalacio, en su columna de la revista Eje Central, señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende judicializar en México la operación Rápido y Furioso, para lo que instruyó a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica de la Presidencia para que judicialicen el caso y procedan a acusar al expresidente expanista Felipe Calderón, al entonces Procurador General de la República Eduardo Medina Mora y a varios funcionarios de la extinta PGR de homicidio por haber dejado pasar las armas. ¿Tú sí también percibes esta campañita para decir, ahí viene la persecución contra Felipe Calderón? Pues lo hemos platicado ya desde hace mucho tiempo. Felipe Calderón viene haciendo esta campaña por sí mismo y como nadie le puede creer a este cínico, ¿no?, que se haga la víctima después de todo lo que hizo cuando fue presidente de la República, después de los miles que fue cómplice de asesinar, y digo fue cómplice porque él no era un presidente que estuviera combatiendo el crimen organizado, sino fue un presidente que se alía
directamente con una parte del crimen organizado y es parte de esta guerra entre carteles. El problema de Felipe Calderón, digo yo, desde mi punto de vista, por los elementos, por la información de la que dispongo, su problema menor, de los problemas menores que tiene, es el haber permitido que entraran las armas de Rápido y Furioso. Este hombre debería ser acusado por crímenes graves, violaciones graves a derechos humanos, no solo por México, sino por algún tribunal internacional que lo ponga en orden y ponga algo de justicia a todas las víctimas que desaparecieron y que murieron en esos trágicos años en los que gobernó México. Entonces me parece que evidentemente tal vez se le acabaron era tan poco creíble, tampoco verás que él mismo se hiciera la víctima, ¿no? Pues que ahora tal vez esté utilizando otras estrategias. Ignoro yo en lo particular si estos periodistas lo hacen de mutuo propio, porque pues, sabemos que son, al menos uno de ellos, pues son muy serviles al poder, ¿no? A este tipo de poderes, aquel gobierno al menos, ¿no? Lo fueron, tal vez tengan esta alma, esta madera en sus almas, ¿no? Pero independientemente de eso, pues es claro que uno de los menores pecados cometidos por Felipe Calderón es el tema de Rápido y Furioso. Debe estar rogando, sí, por favor, que solo me acusen por el tema de Rápido y Furioso, porque de eso puedo salir tal vez libre, de lo otro no. Querida Anabel, como siempre, yo agradecido por tu generosidad. Aquí estamos en Sin Censura para hablar de estos temas que son complejos, incómodos, polémicos, pero sobre todo urgentes de abordar en nuestro país. Y yo te agradezco que nos tengas la confianza para hacerlo en Sin Censura. Mira, Vicente, yo pienso realmente que no se trata de ponerle calificativos a las cosas son lo que son. Y esta situación es lo que es, lo que está pasando ahora, y lo que pasó con Enrique Peña Nieto y lo que pasó con Felipe Calderón, es que aquí no podemos estar comparando quién es menos peor. Aquí tenemos ya como ciudadanos empezar a madurar y pensar lo que queremos como ciudadanos. No queremos uno menos peor, o que sea menos cínico, etcétera, etcétera, o que nos dore mejor la píldora, ¿no? O que nos recete una homilía todos los días, porque a lo mejor así nos convence de que están bien, cosas que evidentemente están mal. Una cosa no justifica la otra, no es una competencia de quién es más canalla. Debe ser una situación de lo que queremos los mexicanos, y pienso que al menos ese es mi sentir. No sé si lo compartan nosotros, tu audiencia o tú. Pues yo pienso que lo que queremos es paz, es que haya menos impunidad, que haya más justicia y que México no se convierta en una zona franja para el crimen organizado, porque el precio que vamos a pagar va a ser muy alto. Hay muchas cosas que comparto contigo, hay otras que no, pero siempre nuestra honestidad de hablarnos de frente nos da la oportunidad de seguir dialogando. Yo te mando un abrazo, Anabel, y pues que pase lo que sea mejor para México y para los mexicanos. Y sigamos desde nuestras trincheras picando las costillas para que así suceda. Te mando un abrazo y aquí están las puertas abiertas y los micrófonos de Sin Censura. Hasta luego, Vicente. Gracias. Un abrazo. Es Anabel Hernández, periodista de investigación, autora del Traidor, de Los Señores del Narco, de México en Llamas, una mujer que fue amenazada en tiempos de Calderón, cuya vida sigue estando en riesgo por Genaro García Luna y sus cómplices, y bueno, pues amiga de este espacio libre como el viento, y habla sin censura.